Buenas tardes para todos. Saludamos a la audiencia que se encuentra ahora mismo conectada a través de Facebook Live. Vamos a empezar la clase de hoy ya con un resumen como tal de lo que a ustedes les va a llegar en la guía de aprendizaje anterior sobre lógica jurídica y de economía colombiana. Hoy es la última clase sobre las tablas de verdad en la lógica jurídica. Esto va a ser un poquito bien entendible, un poco más dinámico para que ustedes puedan tener la claridad en que podemos usar estas tablas de verdad cuando nosotros normalmente, diariamente, en nuestra vida cotidiana, lo hacemos. Voy a disponer ahora de compartir la pantalla para que ustedes puedan ver lo que vamos a trabajar sobre las tablas de verdad y sobre razonamiento jurídico, que nosotros como tal, esto uno lo ve un poco complejo, pero a medida de que nosotros estamos haciendo la aplicación de todos estos conceptos, nos damos cuenta de que es algo muy fácil que nosotros podemos distinguir de ello. Entonces nosotros vamos a ver un poco sobre el razonamiento jurídico. Cuando nosotros estamos hablando del razonamiento jurídico, es un proceso mental que nosotros hacemos siguiendo los principios del derecho y comenzamos a interpretar y argumentar en función de las leyes. Para esta clase de razonamientos, la persona debe apelar a la lógica y a la dialéctica. Ustedes saben que la lógica es lo que es el pensamiento y la dialéctica es el lenguaje adecuado para nosotros llegar a persuadir una autoridad o un juez. El razonamiento también lo que intenta es encontrar una solución ante el conflicto surgido por medio de aplicaciones de unas normas o leyes que esté, por supuesto, debidamente justificada y argumentada para así evitar desacuerdos. Y que esto también, a la hora de expresar, se debe llevar a cabo el razonamiento jurídico. Los expertos en la materia coinciden en que debe tenerse suma importancia y mucha atención de hacer uso de ciertos principios para que en concreto se refiere a tanto los principios de base ideológica y valorativa que nosotros vemos normalmente diariamente y lo que el orden jurídico establece como lo que está recogido y se maneja expresamente a través de la ley. Esto se rige a través de unos principios y unas reglas. La primera de ellas es que las reglas jurídicas existentes son objeto de interpretación, mientras que los principios jurídicos lo son únicamente en ponderación. Y que los principios se usan y aplican de acuerdo a la lógica de la preferencia. Desconéctalo de abajo. Bueno, nosotros también estuvimos hablando sobre los silogismos. Un silogismo es un argumento compuesto por tres proposiciones o tres frases. De ellas, la última es la que se deduce el vocablo de esta palabra, es su origen en palabra griega que significa silogismo, que a su vez haya un origen en esa palabra griega que significa lógico o sílabas lógicas, frases lógicas. Y que en este caso el padre del silogismo que podemos resaltar fue Aristóteles. Aristóteles fue uno de los padres del silogismo, donde comenzó a utilizarse este término, donde se estableció un poco sobre los juicios aristotélicos. En concreto, bajo esa denominación se encuentra una serie de términos que nos unen al dar lugar a la llamada lógica. Más exactamente, según lo que dijo el autor, es que esos términos no son más que la unión de un sujeto y un predicado. Ustedes saben que esto es español, lenguaje, literatura. Nosotros vemos que es lo que sabemos nosotros cuál es el sujeto y el predicado, pero es que en este caso nosotros en la lógica jurídica utilizamos el término de premisa.
o una premisa, o una frase, o una oración, que de los cuales nosotros debemos saber cuáles son lo que nosotros vamos a realizar. Donde nosotros tenemos categorizado los juicios sobre un razonamiento deductivo, que es lo que significa las premisas, lo que estaba diciendo, y una conclusión. Dos de ellas son las proposiciones que son premisas, donde se denomina la premisa mayor, la premisa menor y una conclusión. Por ejemplo, tenemos que pueden ser de dos tipos, de una de conclusión verdadera y de una conclusión falsa. Por ejemplo, tenemos que la premisa mayor en la primera es todos los seres humanos son mortales. En la segunda, Aristóteles es un ser humano, por lo tanto, Aristóteles es mortal. Esa es la conclusión. Si nosotros somos seres humanos, somos mortales. Aristóteles es un ser humano, por lo tanto, Aristóteles es mortal. Y hay otro que también puede ser un ejemplo válido en una conclusión de tipo falsa. Esa tipo falsa es, por ejemplo, tenemos acá, hablando de un personaje ficticio, que es en este caso Snoopy, donde dicen que todos los perros, la premisa que puede ser la primera es verdadera. Dice, todos los perros fueron cachorros. Pero nosotros hablamos en una segunda que establece que Snoopy es un perro. Por lo tanto, Snoopy fue cachorro. En este caso, como estamos hablando de un personaje ficticio, no sabemos si es real o no que fue cachorro, entonces no podemos decir y no podemos concluir de que Snoopy fue cachorro y que entonces en esa conclusión, en este caso, es de tipo falsa. Cuando nosotros estamos teniendo en estos términos, nosotros vemos fácilmente la forma de identificar cuando una premisa es verdadera y cuando una premisa es falsa, que por eso se habla sobre las tablas de verdad y de certeza. Cuando nosotros estuvimos hablando en la semana pasada sobre cada uno de estos símbolos que representa cada uno de la lógica jurídica. Bueno, tenemos unos tipos de silogismos que ya eso prácticamente nosotros lo estuvimos hablando o estuvimos ondeando un poco en la semana pasada. El primer silogismo que se caracteriza es el silogismo compuesto. Este se caracteriza por el hecho de que la premisa mayor es una proposición compuesta y porque la premisa menor afirma o niega una parte de la anterior. Como nosotros nos vamos a devolver aquí en esta parte, tenemos nosotros que el silogismo compuesto, que donde tenemos nosotros que puede ser una conclusión verdadera o falsa, como nosotros podemos establecerla. Ese es un silogismo compuesto. Si nosotros tenemos acá otro silogismo que es el condicional. El condicional es donde se establece que la premisa mayor es una proposición de clase condicional y la premisa menor es categórica. Entonces, como nosotros estuvimos la semana pasada hablando, que nuestras madres todo el tiempo nos realizan este tipo de silogismo condicional. Si no realizas, si no lavas los platos, no sales, porque normalmente eso es lo que nosotros siempre hacemos, los oficios de la casa para que nos deje salir nuestras madres los fines de semana, cuando se podía hacer. Mami, listo, primero, si me lavas los platos, si me haces los oficios, te dejo salir. Si no cumples esa condición, no lo haces, no te deja salir. Pero a veces puede suceder que esa premisa que te esté generando ese silogismo condicional, la consecuencia puede ser o llegar a una conclusión falsa. Algunas veces dicen, no, yo no te voy a dar permiso, entonces quiere decir que después de que se realiza, eso es frustrante hacer todas las actividades sin darte cuenta de que no te van a dejar hacer nada. Entonces, eso es lo que trata un silogismo condicional. Una condición que es la principal frase para que tú puedas tener una ley de causa-efecto. Tenemos también el otro que es el silogismo disyuntivo, que es lo que nosotros hablamos la semana pasada, que es la conjunción o realizas dicha actividad o no realizas
excepción. Ese es el silogismo disyuntivo. Cuando nosotros usamos que la premisa mayor es disyuntiva y la menor es la que afirma o niega cualquiera de las alternativas planteadas. O estudias o trabajas. Eso también es un silogismo disyuntivo. Bueno, aquí tenemos nosotros que la tabla de certeza de la negación, aquí nosotros hablamos de que tenemos acá que si una proposición, entonces no P, es en este caso la frase negativa que se denota en ella. Tenemos varios ejemplos, como por ejemplo, la frase principal, hoy es martes, que en este caso, hoy es martes, es real, estamos en un día martes. Pero entonces resulta que aquí yo lo estoy negando, dice, hoy no es martes, pero nosotros podemos ver que hoy sí es martes y en este caso la negación quedaría, en este caso, segundo plano, porque hoy es martes y no otro día de la semana. Entonces, como sinónimos del no, se utilizan las siguientes expresiones que tenemos nosotros acá. No es cierto que, no es el caso que, es falso que, no sucede que, y entonces acá tenemos nosotros cuáles son las posibilidades que tienen las negaciones de la proposición P. Que la primera es verdadera, como en el caso puntual de hoy, que hoy es martes, pero yo lo estoy negando, que hoy no es martes. Pero en realidad, la proposición, en este caso, es verdadera, porque estamos hablando de que hoy es martes. Eso es lo que nosotros tenemos que tener un poco en claridad, que las dos posibilidades de la frase es o que sea negativo en 100% o que sea positivo la negación. Que por ejemplo, cuando nosotros estamos en el colegio, llega el director de grupo y hace una convocatoria y entonces empiezan con el desorden en la clase. Cuando eso se podía hacer, entonces llegaban, decían, no, fulanito de tal, decía, yo, profe, eso es falso, yo no fui, eso no es cierto, eso no es verdad. Eso nosotros lo ponemos en práctica todo el tiempo. La tabla de certeza de la negación siempre la ponemos en práctica cuando nosotros queremos salir de algo que a nosotros no nos ha favorecido, ni tampoco nos va a favorecer y los está perjudicando. Entonces, en este caso, vemos cómo es aplicable la tabla de la negación. En todos los sentidos la hemos aplicado alguna vez en la vida. Tenemos la tabla de certeza de la conjunción y. La conjunción y, ustedes saben que las conjunciones es para unir frases. La tenemos para unir frases y para poder generar conectividad con una idea principal, con una secundaria que se refiera a este mismo término. Por ejemplo, hoy es día de fiesta y amaneció lloviendo. Ustedes saben que las familias comunes y corrientes planeamos en cualquier momento cualquier actividad cuando hay un día de fiesta. Que nos vamos de puente, o nos vamos de playa, o nos vamos para piscina, o nos vamos para otra actividad. Listo. Pero resulta que llega el día festivo, el tan anhelado día, que dijeron, no, nos vamos a salir a esta fecha. Dice, ay, pero está lloviendo. Entonces ese día de fiesta y amaneció lloviendo. En este caso estoy uniendo dos frases diciendo, hoy es día de fiesta, que porque nos vamos, pero amaneció lloviendo. O sea, en este caso podemos hacer que hay muchísimas cosas que nosotros podemos unir. Por ejemplo, aquí aparece, me llamo Rosemary y soy psicopedagoga. Es como por decir, me llamo Alexander y soy abogado. Entonces, por ejemplo, cuando yo también afirmo que tú te llamas X persona, te llamas Carmen y eres técnico en artes de fuego. Ahí estoy uniendo, estoy relacionando
quien está escuchando el video, por favor, dame un poquito de clase en vivo. Gracias. Entonces nosotros vemos que su tabla de verdad aquí va a cambiar, porque nosotros podemos ver todas las frases y oraciones que nosotros tenemos, cómo es la manera de nosotros formularla. ¿Cómo se puede formular? Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver, hoy es martes y la luna es cuadrada. Hoy es martes y mañana es miércoles, como es en la clase, la que es lo que nosotros podemos unir cada día más sobre esta frase. Entonces, miren que para construir esta tabla tenemos varias opciones. Cuando P y Q, que son P, una frase u oración, y Q es la otra oración de las preposiciones, ¿quién se acaba de integrar? Bueno, tenemos otra que son la tabla de disyunción, o la que formalmente realiza una separación de dos frases. Se realiza la separación de dos argumentos. Es donde realiza uno la separación de dos argumentos que pueden ser verdaderos o pueden ser falsos, pero siempre va a denotar que su posición va a ser verdadera. Así nosotros tenemos, hoy es día de fiesta o amaneció lloviendo. O sea, aquí podemos ver que estamos separando dos ideas sobre el día, si amaneció o no amaneció lloviendo. Me llamo Rosemary o soy psicopedagoga. Te llamas Carmen o eres técnico en artes de fuego. Miren que aquí nosotros tenemos que P y Q, que son las frases, se llama disyunción de P y Q a la proposición compuesta, o que se denota en lo que nosotros podemos ver P, Q. Podemos ver que sí, normalmente su tabla de verdad es que hay un juicio verdadero y uno falso, siempre va a ser verdadero. Ese es lo que nosotros tenemos como criterio en la tabla de verdad sobre la certeza de la disyunción, porque la disyunción es la separación de argumentos. Y tenemos la condicional. La condicional es que nosotros tenemos es que si algo es verdadero, se debe de cumplir ese condicional para que pueda seguir su criterio de verdad. Por ejemplo, tenemos, si no llueve, entonces iremos a playa. Ahí tenemos que es una frase negativa donde se está afirmando que esta condición se tiene que cumplir siempre y cuando la otra condición es la que no vaya a tenerse para poder realizarse. Por ejemplo, para ir a playa se requiere que no llueva. Eso es algo un poco que nosotros tenemos algo de lógica. Entonces, me voy de viaje si me gano la lotería. Si no estudio, no aprobaré lógica. Y algunas expresiones de este lenguaje indican que hay una presencia de condicional. Nosotros tenemos que cuando el condicional es falso, solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es decir, la promesa, cuando la promesa no se cumple. Es que en este caso normalmente nuestras madres nos desilusionan cada vez que nosotros nos vamos a pedir algún permiso especial para poder salir a la calle, cuando dice, si me lavas los platos, entonces puedes salir. Esas son principalmente cuando esas son las condiciones verdaderas de la premisa cuando se cumple sobre la condición. El condicional
es lo que nosotros realizamos un término para poder que se cumpla. Entonces, esos son elementos básicos de la tabla de certeza del condicional. Bueno, entonces nosotros hablamos sobre las falacias. Las falacias es un argumento que parece válido, pero no lo es. Estas se cometen intencionalmente para persuadir o para manipular los demás, mientras que otras que se cometen sin intención debido a descuidos o ignorancia. Bueno, se puede decir que las falacias también son juicios falsos que se cometen intencionalmente para persuadir o manipular ciertas personas. Y estas también se clasifican en falacias formales e informales. Las formales, que son aquellas cuyo error reside en la forma o estructura de argumentos. Por ejemplo, tenemos la afirmación del consecuente. Podría ser, si María estudia, entonces aprobará el examen. En este caso, la consecuencia es la aprobación del examen. Esta afirmación del consecuente puede también a veces inducir al error. ¿Cuál sería el error aquí? Si María aprobó el examen o si en este caso aprobó el examen sin estudiar o no aprobó el examen pero estudió. Ahí en este caso puede ser una afirmación del consecuente. La consecuencia es que aprobó el examen, pero en este caso se puede ver si no estudió o cómo lo aprobó. Ahí en este caso empieza a jugar un juego de afirmación. Entonces dice, si María estudia, entonces aprobó el examen. María aprobó el examen. Por lo tanto, María estudió. Entonces, esta resulta evidente cuando invertimos de que puede muchas otras razones de por qué María aprobó el examen. Porque aquí en este caso se puede clasificar que, por ejemplo, pudo haberse copiado, quizá tuvo suerte, o que quizás aprobó gracias a lo que recordaba, lo que escuchó en clase. Y entonces hay muchísimos argumentos que pueden llegar a que esta condición o esa afirmación del consecuente se cumpla. Porque nosotros en este caso, ahí dice que el argumento real dice que si María estudió, aprobó el examen. Entonces, si María estudia, entonces aprueba el examen. Resulta que María aprobó el examen, por lo tanto María estudió. Uno en esa falacia uno no puede afirmar de que una persona estudió o no, porque existen muchísimos factores, como que el que se copió del examen, porque muchos de nosotros lo podíamos haber, como dice uno vulgarmente, hacer el machete, porque yo también fui estudiante. Entonces, ahí podemos verificar todas las razones. Entonces, hay otro, que es el de la generalización apresurada. Esta se intenta concluir una proposición general a partir de un número relativamente pequeño de casos particulares. Entonces, nosotros tenemos que decir aquí tenemos un ejemplo. Todas las personas altas que conozco son rápidas. Por lo tanto, todas las personas altas son rápidas. En este caso, nosotros podemos ver un factor, porque hay un razonamiento inductivo que puede ser muy delgado, hay un criterio de que puede distinguirse y uno y otro, porque por ejemplo, si todos dicen que las personas altas son rápidas, entonces todo gordo, todo flaco es rápido, independientemente si no tiene algún tipo de prescripción médica o alguna enfermedad patógena. Entonces ahí es donde nosotros hablamos sobre el juicio de la falacia de la generalización apresurada. Bueno, tenemos las informales. Tenemos una que se llama la falacia ad hominem, que es en este caso, que es la que contradice o ataca la posición y las afirmaciones del interlocutor.
y este ataca al interlocutor mismo. Esto consiste en descalificar la posición del interlocutor al descalificar a su defensor. Por ejemplo, si alguien argumenta, usted dice que robar está mal, pero usted también lo hace. Entonces aquí está cometiendo una falacia, en particular una falacia tu quoe, que pretende refutar una posición de robar está mal mediante un ataque al proponente. Si un ladrón dice que robar está mal, quizás sea muy hipócrita de su parte, por eso no afecta en nada la verdad o falsedad de la posición en sí. Que eso es lo que muchísimas ocasiones podemos decir aquí. Usted dice que la corrupción está mal, pero usted también la practica. Eso es lo que normalmente nosotros estamos pensando en nuestro interior. Dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así? O algo. Entonces eso es una falacia ad hominem. Tenemos una falacia que es la adverecuniana. La adverecuniana es aquel argumento que apela a la autoridad o al prestigio de alguien o de algo a fin de defender una conclusión pero sin aportar las razones que justifiquen. Eso es lo que nosotros vemos acá cuando se están realizando las distintas falacias verecundianas, cuando nosotros vemos los casos políticos controversiales, cuando intentan desmeritar la independencia de la justicia sin tener un juicio valorativo, sin tener los aportes o razones que justifiquen dicho comportamiento, que es lo que se ha visto reflejado en distintas ocasiones con respecto a lo que la Corte Suprema de Justicia se pronuncia en todos los casos o cualquier jurisdicción. Intenta atacar o defender una conclusión con bases que no son aptas para poder hacerlo en otros casos. Tenemos una que se llama la falacia ad ignorantiam, que es aquella que se defiende la verdad o falsedad de una proposición porque no se ha podido demostrar lo contrario. Tenemos una que es la falacia ad baculum, que es todo argumento que defiende una proposición basándose en la fuerza o la amenaza. Eso es lo que también resulta sobre muchísimos aspectos de la vida que nosotros estamos viendo aquí en Colombia. Hay una falacia circular. Todo argumento que defiende una conclusión que se verifica recíprocamente con la premisa. Es decir, que justifica la veracidad de la premisa con la de la conclusión y viceversa, cometiendo circularidad. Y también tenemos otra falacia que es un poco común, que se llama la falacia del hombre de paja, cuando se sucede para rebatir los argumentos de un interlocutor, distorsiona su posición y luego refuta esta versión modificada. Así lo refuta que no es la posición del interlocutor, sino una distinta en general para ser más fácil de atacar. Como por ejemplo el siguiente diálogo. Una persona dice, sin duda estarás de acuerdo que Islandia tiene el sistema legal más justo y el gobierno más organizado. Y otra persona dice, sí, Islandia es el mejor país del mundo. Eso solo significa que las opciones son muy pocas y muy pobres. Entonces aquí nosotros podemos ver de que en este diálogo la persona B puso en boca de la persona A algo que ésta no dijo. Que Islandia es el mejor país del mundo y luego atacó la posición como si fuera la de la persona A. Ahí son cosas totalmente diferentes. Cuando nosotros estamos hablando de que dice, bueno, listo, es un sistema legal más justo y el gobierno más organizado, pero no es lo mismo decir que no es el mejor país del mundo si nosotros tenemos que analizar diversos factores como la calidad de vida y muchísimas cosas que no pueden decir ahí. Y tenemos por último también las analogías. Las analogías es una comparación
de estudios comparativos de varias cosas, razones o conceptos donde se comparan dos o más seres u objetos a través de la razón, señalando características generales particulares comunes que permiten justificar la existencia de una propiedad de uno a partir de la existencia de dicha propiedad de los otros. Tenemos también acá uno de los tipos de analogías, las analogías simétricas, que también tiene una subclasificación. Que por ejemplo nosotros tenemos una de sinonimia que sabemos muy bien los sinónimos donde establecen que entre dos palabras son sinónimas. Por ejemplo, el sereno, que es la persona calmada o calma. Tenemos la de complementariedad. La analogía necesita complementa una de las palabras, por ejemplo, hambre, que quieres comer. La analogía cogenérica es cuando se da el concepto de que pertenece a una misma clase o categoría, en este caso el lagarto con la iguana. Tenemos aquí analogías simétricas como las de oposición o anatómica, cuando en este caso se da entre dos opuestos, lo bueno y lo malo. Tenemos analogías de intensidad, que se dan, por ejemplo, por la palabra que guarda relación de importancia con respecto a la otra, como por ejemplo en los colores tenemos el rojo y el rosado. Otra que son las analogías inclusivas, como la concepción de algo de un componente total, como por ejemplo el género o especie, que en este caso es los aves, el gallo, que es uno de las especies de ellos, todo o parte, que en este caso taza, asa, el conjunto de los elementos, como por ejemplo un conjunto, perro o jauría, que la jauría de perros, donde son conjuntos de varios de ellos. Tenemos también el continente y contenido. Entonces tenemos el agua y el río. Y tenemos la analogía por ubicación, que en este caso por la zona de tránsito o detención de algunas palabras, por ejemplo, auto, garaje. Las analogías de causa y efecto, que se establecen por casualidad, por ejemplo, fuego e incendio. Las secuenciales, que nosotros podemos ver entre dos palabras, por ejemplo, matrimonio e hijos. Analogías por función, donde se establece un rol porque cumple con ambas palabras, por ejemplo, cuchillo, que en este caso el cuchillo sirve para cortar. Tenemos también las analogías por reciprocidad, que son porque las palabras necesitan una de la otra. Por ejemplo, el cazador necesita de la presa. Analogía por el producto, que es una de esas del producto, es la otra del productor, como es el caso del vestido. Analogía por medio o instrumento, que realiza el instrumento. Por ejemplo, el médico tiene el estetoscopio como un instrumento para poder distinguirse y hacer la analogía con respecto a ello. Y la analogía de características, que es, por ejemplo, donde existen dos palabras que destacan un atributo de la otra. Por ejemplo, el sol y el brillo. Entonces ahora les voy a mostrar también acá diversos ejemplos que nosotros tengamos de este tipo de guías que nosotros tenemos sobre las distintas frases. Yo ya cambié. Sí.
Bueno, tenemos nosotros las distintas frases. Por ejemplo, en las analogías, nosotros tenemos distintas frases. Por ejemplo, vamos a ver quién me contesta esta, que esta está fácil. Madrid es en España lo que Bogotá es en. Si nosotros estamos relacionando en una analogía, por ejemplo, Madrid es en España lo que en Bogotá es en Colombia. Ahí estamos relacionando dos capitales, Madrid en España y Bogotá en Colombia. Estudiar en la infancia lo que trabajar es en la adultez. El lunes es el inicio de la semana, lo que es enero, el inicio de año. Y entonces acá nosotros tenemos muchísimas. Y también tenemos acá el ejercicio de las tablas de verdad. Son 4 oraciones facilitas, que de lo cual nosotros tenemos acá todo lo referente a ello. ¿Cómo podemos realizar? Tiene cada una de ellas. Elaborar también tiene algo. Aquí les dejé unos temas de elaboración de un derecho de petición, aplicando los conocimientos de la lógica jurídica, escogiendo cualquiera de los siguientes temas en la elaboración del derecho de petición. Hay temas de salud, educación, telecomunicaciones, servicios públicos, con el fin de que nosotros podamos implementar qué tipo de verdades nosotros vamos a analizar o qué tipo de verdades vamos a concluir con qué tipo de verdades vamos a concluir dicho derecho de petición. Entonces nosotros vamos ahora a realizar otro ejercicio que los invito a ustedes, si pueden realizarlo. Nosotros vamos a realizar un tipo de debate el día viernes en la mañana. Están cordialmente invitados con respecto a lo que se está analizando con la Corte Suprema de Justicia y el caso de Álvaro Uribe Vélez, que por solicitud de este grupo en particular se va a dar con respecto a ello. Esto será a partir de las 10 de la mañana, porque la clase con ellos la tengo a las 9 y a las 10 de la mañana pues está planeada la actividad. Si pueden estar, están cordialmente invitados, y pueden seguir también el link del Facebook Live para que puedan continuar. Bueno, muchachos, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Cualquier duda que tengan ustedes al respecto, pues continuamos en contacto a través de Facebook y a través de las redes sociales y WhatsApp. Bendiciones para todos, que estén muy bien. Yo no sé si 79 aquí abajo.